Yo te saludo, pero te bendigo en la unción de Cristo Jesús. Soy tu hermano Comino y estamos nuevamente en la serie, aleluya, donde nos vamos a aproximar al capítulo 4. Vengo a recordar de que cojas tu Biblia, Reina Valera 1960. Amén, ya que hay versículos donde se ve de leer en la Biblia. Amén. Empecemos. Bueno, en este capítulo 4 vayamos a hablar sobre pensar antes de introducirte en el acto demoníaco. Quiero que cojas tu Biblia en segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Después que la hayas leído, empezamos. Tienes que ser consciente en el plan de Satanás para que no tengas ventaja en tu vida. Por eso debemos presentar atención y no ignorar el plan de maldad que Satanás quiere que participemos. En Efesios capítulo 5, 11. El tema es que la maldad puedes conocerla, pero no debes practicarla. Cuando una persona practica maldades, es un principio de un acto demoníaco. La maldad es como un arma letal que Satanás colabora para que el cristiano pueda acceder en el plan de sus maquinaciones. Efesios 5:15. Pablo, en esta carta, nos hace entender a través de este versículo en la carta de Efesios que accionemos con diligencia. En la Biblia, diligencia significa esfuerzo, eficacia, perseverancia para cumplir las promesas y metas, porque a la hora de accionar, como así lo menciona Pablo en el versículo, tiene que ser eficaz como sabio y tener una conducta sana y perfeccionada, que eso impide que podamos introducirnos al acto diabólico, la maldad. A todo esto podemos llamarlo estrategia, o más bien tácticas, porque la diferencia entre estrategias y las tácticas es que las tácticas son acciones concretas para ejecutar la estrategia. Y hablando de ser prudentes en no caer o no ser contaminados por la estrategia, hablemos de segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este versículo, escrito por el apóstol Pedro, discípulo del Señor, nos releva que debemos ser sobrios y velemos, que significa que debemos de accionar, que no nos dejemos cautivar por ningún tipo de influencia que nos aleje del buen juicio. Cuando ya reacciones y sepas cómo no influirte en un movimiento diabólico, obtendrás una vida en santidad y de perfección. Y no hablo de que puedas ser perfecto, sino que pueda ser enseñado hasta llegar a un acabado. Importante, la virtud que nos conlleva abstenerse es no participar en un acto demoníaco. Para nuestra vida espiritual siempre esté sumergida en la unción de Dios. Porque cuando entras en algo que está fuera de la voluntad, o más bien de la presencia de Dios, automáticamente estarás en tierra desconocida, fuera de la presencia de Dios. Cuando tomamos un plan sin visualizar en qué nos vamos a encontrar o confrontar, será un acto a ciegas que podrías hacer daño en la vida espiritual. Antes de accionar, debes visualizar e examinar. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Vayamos para el capítulo 5. Este capítulo 5 vamos a hablar sobre las dos manifestaciones de la maldad. Amén. La primera manifestación la podemos ver en el ser humano. Cuando nos rebelamos contra Dios, la segunda manifestación es la maldad que reproduce los espíritus inmundos y el diablo entre ellos.
Es importante saber que la maldad que tú estás practicando te va a llevar en un mundo o en un lugar que te corresponde. Según la maldad que tú estés practicando, es el mundo y el lugar que te va a corresponder. Bien dice la Biblia, de lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Lo que quiero decir con esto es que la primera manifestación es perdonada porque viene del hombre, pero la segunda no, porque Satanás es homicida desde el principio. Juan 8:44. Por eso debemos de cuidar en qué caminos estamos caminando. Podría decirte, dime qué maldad estás practicando y podremos decirte qué destino tiene tu maldad. Gálatas 6, de 7 al 8. Lo que quiero expresarme es de que no te dejes contaminar por la maldad de Satanás. Es la que no tiene perdón. Por eso en Mateo 10:16 nos hace entender que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que quiero decir a través de este versículo bíblico, que seamos como esa serpiente que se describe como una criatura prudente por su habilidad para no exponerse al peligro, que simboliza la maldad, y que también debemos ser como esa paloma, porque no va a actuar con premeditación, alevosía o dobles de ánimo o malicia. Siempre resulta evidente lo que pretende alimentarse, reproducirse, buscar cobijo de seguridad, sin hacer daño a nadie. Si no nos desvelamos esa manifestación que nos convierte sucios, rechazables, contaminados y vacíos, digo todo esto porque cuando sepamos hacer lo bueno y no lo practicamos, seremos sucios de pecado, que automáticamente, si no nos apartamos, seremos rechazables con la santidad. Y a través de ser rechazables, seremos contaminados, y cuando una persona se contamina, está vacía de lo que fue rellenado. Importante. Cuando no desvelas la manifestación de maldad que estás practicando, te volverás una persona sin rumbo, o más bien sin propósito. El propósito de Dios hacia nuestra vida se debe de cuidar lleno de fe. Asimismo, como cuidas que un vaso no sea derramado al suelo, esto simboliza tu propósito. Debes de cuidarlo para que siga lleno de Dios. Aleluya. Este ha sido los 2 capítulos. Amén. Espero que el Señor te haga entender a través de este libro y puedas profundizar a examinarte en qué maldad estamos practicando. Que Dios te bendiga.